nuestro querido amigo, el comandante Patricio Donoso, exministro de Trabajo y también legislador, expresidente del Comité Empresarial. Así que te mando un abrazo, querido Patricio, y vamos a dejar a la gente como Mauricio Salem, que está en la sala de redacción, que comience este diálogo sobre la reforma laboral. Lo que se debe hacer para poder, mi querido Patricio, lo hemos hablado contigo muchas veces, ir adelante o llevar el propósito de una reforma que le dé justamente a lo que tiene que dar, pero que tome en cuenta que estamos viviendo en una nueva época, en un nuevo siglo, no en un siglo pasado, y donde hay lo que se llama el 4.0. Mi querido primo, arranque usted con el comandante y luego viene Cecilia, Javier, yo y finalmente Ramiro. Por favor. Con mucho gusto, Eduardo. Patricio, un gusto poder saludarte a la distancia, mi querido amigo. Un gran Gracias, amigo y un gran funcionario también que muy diligentemente trabajamos juntos. Mi querido Patricio, para empezar el diálogo, se habla mucho de las reformas que necesita el Código Laboral y el Código de Trabajo, que data de hacia algunas décadas atrás, por no decir casi 100 años creo que tiene el Código de Trabajo, y no se ha justamente ido puliendo acorde a las necesidades actuales, a las demandas de lo que hoy en día amerita hacer esas reformas, producto justamente de estos atrasapueblos que venden sus ideas a la gente y les venden la idea de que va a haber regresión de derechos. Hubo una consulta popular en la cual se intentó poner el tema de trabajo por horas, que le iba a abrir el panorama a muchos jóvenes que hoy tienen la posibilidad de estudiar y no pueden trabajar. Y ya el pueblo se pronunció. ¿Qué hacer para poder rescatar este tema y algunos otros que obviamente hay que modificar? Porque si el pueblo ya se pronunció en las urnas, hay voces que dicen que no se podría cambiar vía enmienda, obviando el referendo, y hay otras que dicen que se podría hacer vía enmienda y en 12 meses, con 101 votos, poder revertir esa decisión popular. ¿Cuál es el criterio que tienes al respecto, mi querido Patricio? Buenos días. Muchas gracias, Mauricio, gran funcionario también, qué gusto verte, aunque sea por el sistema telemático, que fue en su momento corroborado por el Ministerio de Trabajo, recordarás tú. Saludo con el comandante también, muchas gracias por la entrevista. Le deseo todo éxito al Barcelona, mi querido comandante, pero anotemos que Liga ganó ayer y es puntero de su grupo de la Copa Libertadores. Bien, vamos con el tema. Tú dices bien, Mauricio. El Código del Trabajo data de 1938, ya son 87 años, camino a 100, y resulta que es tan obsoleto que establecen, solo dos ejemplos rápido, Mauricio, que no se puede trabajar más de 6 horas en el subsuelo. Absurdo, pues. Todos los centros comerciales tienen negocios, almacenes, parqueaderos. El metro de Quito funciona en el subsuelo, y resulta que eso no se ha renovado. El Código Caduco del Trabajo. Es tan absurdo que establece un recargo del 35% cuando alguien en Radio I-99 va a dar a luz, una señora, y hay que reemplazarla mientras tenga el permiso de maternidad y de lactancia, establece un recargo torpe del 35%. Lo que sucede es que no se genera esa fuente de trabajo y empleo. Y así muchas cosas, como por ejemplo lo de la jubilación patronal. Nosotros presentamos, tal vez Mauricio tú recuerdes, el 21 de septiembre del 2021, es decir, presentó el presidente Lazo, el trabajo lo hizo el Ministerio de Trabajo sin duda, un proyecto de nueva normativa laboral. Sin embargo, aprovechando el hecho de que yo había sido 8 años legislador y 2 vicepresidente, y le dije al presidente, mandemos eso y eso se tratará. No se abrió la carpeta, Mauricio, ni siquiera abrió una carpeta, no calificó el CAL, el proyecto de nueva normativa laboral, y se impidió que en este país se haga lo que se hace en todos los países del mundo, y no por ahora nomás, por años, por siglos, se llama debate legislativo. Y resulta que no sirve el debate. Y así estaba, por ejemplo, el tema que tú acabas de mencionar, el tema del trabajo por horas, que debe ser tratado, y respondo a tu pregunta, puede ser tratado en una reforma a la Constitución, una enmienda o una constituyente, porque el Ecuador es uno de los únicos 5 países en el mundo que tiene la prohibición constitucional del trabajo por horas. Es tan torpe el tema que miles de ecuatorianos, Mauricio, emigran cruzando el Darién aún a riesgo de su vida para trabajar por horas.
Yo cuando joven trabajé y estudié al mismo tiempo, y Dios mediante no me ha ido tan mal. ¿Conoces tú, Mauricio y comandante, y quienes están en la sala ahí en I-99 en Guayaquil, conocen el término ninis? Son aquellos que ni trabajan ni estudian, jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y resulta que no les permitimos trabajar y estudiar al mismo tiempo y tener una carrera profesional y tener algo de dinero hasta para invitar a su novia al cine, pues. Miles de madres de familia ya despachan a sus hijos a la escuela o colegio y en unas pocas horas libres, ¿por qué no permitirles trabajar? Eso tiene que ser cambiado. Y para terminar esta parte, la jubilación patronal es una especie de despido anticipado. No digo si está bien o mal, pero en la práctica, muchos trabajadores cuando están muy cerca de cumplir 20 años en una sola empresa son desarticulados o desvinculados, perdón, de esa empresa. Pierden su empleo a los 45 años de edad y pocas posibilidades tienen de encontrar un nuevo empleo. Hay que reformar el Código de Trabajo, hay que modular la jubilación patronal, que es distinta a la pensión jubilar, ojo. Clarísimo, Patricio, estamos de acuerdo al respecto. Definitivamente, si no hay un cambio, aparte que tiene impacto directo en la seguridad social, que tanto nos quejamos de que tiene insostenibilidad financiera, y adicionalmente, el tema de la inseguridad. Insertamos a los jóvenes a tener una manera lícita de vivir y no los volcamos a esa desesperación que bien indicas, o que tengan que emigrar a riesgo de su propia vida, o que tengan que entrar a grupos irregulares que van a alimentar esos cordones de delincuencia, que es lo que tanto queremos combatir. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Patricio. En honor al tiempo, le doy paso a Cecilia, que tiene más inquietudes para ti. Muchas gracias, Mauricio. Qué gusto. Igual. Qué gusto, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo esta mañana. Ha topado un tema que a mí me interesa muchísimo. Yo quería que me lo pueda aclarar un poco más, y es el tema de las mujeres. Porque la reinserción en el mundo laboral de las mujeres que han pasado por un periodo de maternidad es sumamente duro e impactante, afectando no solamente a las mujeres, sino incluso a los hombres, porque cuando las empresas no quieren captar a estas mujeres nuevamente en los trabajos, los hombres se mantienen con todo este peso de ser el sostén económico de las familias. ¿Cómo pudiéramos un poco mitigar esa situación? Cambiando el Código del Trabajo en el tema de la mujer y de los jóvenes, reformulando ciertos atavismos que todavía están allí presentes. Mauricio, por ejemplo, mencionó el tema del IES, la sostenibilidad del IES, que tiene que ver mucho la mujer, las damas de casa. Resulta que hay un 52%, ojo, de la fuerza laboral en este país, que engloban un ejército brutal de informales, que al no estar formalizados no tienen derecho a un 14º sueldo, 13º sueldo, vacaciones, fondos de reserva. Esa afiliación al IES traería como consecuencia el poder acceder a un préstamo hipotecario, a un préstamo quirogafario, a un préstamo prendario. Pero los mismos dirigentes de siempre, Cecilia, aquellos que están años ya, años, y defienden su metro cuadrado, se oponen con el tema, por ejemplo, del trabajo por horas y establecer la posibilidad real de que los jóvenes y las mujeres puedan, una vez que dan a luz, regresar a su trabajo a través del contrato perentorio de un reemplazo mientras dura su época de lactancia, o permitirle a la madre de familia que despache a sus hijos a la escuela o colegio y pueda tener 2, 3, 4 horas de trabajo e ingresos para su familia. Eso hay que reformular. Y el tema de la sostenibilidad del IES, el camino es tener más afiliados al IES. Y ese camino es formalizar a los informales. Y para formalizar a los informales hay que aceptar el trabajo por horas que está aceptado en el mundo entero y en toda la región. No sé cómo será en Venezuela o en Cuba, dictaduras, pero en el mundo entero, solo 5 países en el mundo tienen esta barbaridad de la prohibición del trabajo por horas en la Constitución. Alentemos a las mujeres. Yo mismo como ministro aumenté el número de semanas de lactancia, de derecho a lactancia de las madres de familia. También establecimos el derecho a que el padre de familia también tenga X número de semanas libres para atender a ese bebé, pero el Código del Trabajo es pernicioso contra las mujeres y los jóvenes, y también contra los de mediana edad, que en términos prácticos pierden su empleo porque están llegando ya a los 20 años de trabajo. Cecilia, en la actualidad, y tú eres una chica joven, los jóvenes no buscan estabilidad, buscan oportunidad.
Ya nadie quiere quedarse 20 años en una misma empresa. Por tanto, esa pensión jubilar, que es diferente a la pensión jubilar del IES, ojo, es una jubilación paralela que implica que muchos pierden su trabajo, que solo beneficia al 3% de la población, tiene que ser reformulado. Y estos cambios que sugiere tendrían que hacerse bajo qué vía, porque hoy en día nos enfrentamos a este panorama donde no sabemos cuál vía se va a tomar, reformas, enmiendas o asamblea constituyente. ¿Usted cuál cree que es la vía que sugiere la más correcta para estos cambios? La más rápida y expedita, Cecilia, es una enmienda a la Constitución. El presidente en aquel entonces, Lenín Moreno, el 4 de febrero del 2018, hizo una enmienda a la Constitución a través de una consulta popular que preguntaba en forma exacta y textual lo que quería cambiar. Por ejemplo, allí puso la prohibición de la reelección indefinida, que estuvo muy bien. A propósito, reelección indefinida, ojalá los dirigentes sindicales, no todos, algunos que están por muchos años, entiendan la importancia de la alternancia y la alternabilidad. Pero el camino expedito, respondiendo a tu pregunta, Cecilia, es, en mi opinión, una enmienda a la Constitución. Es más expedita, más rápida, menos costosa. Pero claro, la decisión la tiene el presidente. Y si quiere él que vayamos a la Constituyente, me parecería muy bien también. Un poco más largo, pero también es un camino para reformular una serie de cosas. Por ejemplo, y me tomo un minutito, el absurdo de la prohibición en la Constitución, que lo hicieron en Montecristi, del arbitraje internacional. Es tan absurdo que, Cecilia Contubeña, te pongo un ejemplo. ¿Qué te parecería a ti que en el partido de fútbol, Barcelona-Liga, el árbitro sea de la Liga? No estaría bien. Eso es lo que pasa con las inversiones. Una gran empresa francesa, solo pongo por ejemplo, firma un contrato con el Estado ecuatoriano. Cuando hay un litigio, un problema, el árbitro de ese litigio es el Estado ecuatoriano. Entonces los inversionistas, lo decía en alguna medida Mauricio Salem también, se van, le golpean la espalda al piloto y le dicen, vaya nomás, o siga camino a Colombia, siga camino a Chile, siga camino al Perú. Y aquí hay poca inversión. ¿Por qué topo este tema del arbitraje internacional? Porque solo así tendremos mayor captación de inversión extranjera. Y la inversión extranjera tiene directa implicación en la generación del empleo productivo. No nos olvidemos que el 92% del empleo es generado por el sector privado. Cambiemos de esas cosas en la Constitución. Querido comandante, qué gusto de saludarte una vez más, te lo dije, ya con nosotros también el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, también expresidente del Comité Empresarial, pero sobre todo un caballero igual que eres tú y las personas y damas que nos anteceden. ¿Por qué digo caballero? Porque es un hombre de bien, un hombre decente, Miguel Ángel González. Miguel Ángel, qué gusto de verte, buenos días. Para hacer un diálogo con el exministro y conocedor del tema del trabajo, mucho se está hablando, sobre todo del cambio de la estructura política del Estado, de las enmiendas, en la parte de enmiendas en sí, ¿no? Que lo venimos hablando mucho tiempo, desaparecer el Consejo de la Judicatura, desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, la posibilidad de la bicameralidad, que la Fiscalía tenga independencia en cuanto a su económica, en lugar de depender del Consejo de la Judicatura. Bueno, 100.000 cosas, muchas cosas. Pero el otro día que hablábamos con alguno de los especialistas económicos, nos hablaba de 2 o 3 cosas. Y una de ellas fue casualmente el tema laboral. El tema laboral que a mucha gente la pone, sobre todo a gente que vive mucho del tema de sindicato, del asunto de abogados laborales, y yo no lo juzgo, ese es su trabajo, pero el problema es que no vamos a entrar en el 4.0, no vamos a entrar al siglo XXI si no tenemos, Miguel Ángel, si no estamos como tiene que estar el mundo, como el mundo debe estar. Y entonces, por favor, y si lo podemos poner a Patricio también, para que intervenga en este diálogo, Giancarlo o Fabricio, para ponerlo, me gustaría que él y Miguel Ángel comience y luego Patricio pueda acotar y mis compañeros también. Por favor, ya Mauricio y Cecilia acotaron, hagamos un diálogo de esto. Buenos días, gusto de saludarte. Hola Eduardo, qué gusto estar en el programa como siempre. Hola Javier, Ramiro, Cecilia, Patricio, siempre un gusto conversar contigo y compartir panel también. Sí, yo creo que los temas laborales han sido una de las trabas que han existido en este país para poder crecer más económicamente. No creo que es el único factor,
pero si uno le pregunta No es el a mismo, los sí, emprendedores, si uno le pregunta a los microempresarios, a los pequeños empresarios, a inversionistas de otras partes del mundo que quieren venir a poner empresa acá también, siempre señalan el tema laboral como una traba, como un obstáculo, como una dificultad para poder invertir. Repito, no es la única, no es el único factor. Esto es importante. A mí siempre me gusta hablar cuando hablamos de temas de inversión, compararlo, por ejemplo, con una especie de, digamos, de equipo de fútbol, ¿no? Si uno tiene un equipo de fútbol y tiene fallas en la defensa, tiene fallas en el mediocampo, tiene fallas en el arco y tiene fallas en la delantera, para ser campeón no puede solamente corregir la defensa, tiene que corregir todo, porque de lo contrario el resultado no es el óptimo. Yo creo que en una economía es lo mismo, o sea, hay que corregir todos los factores que traban el emprendimiento y la inversión. El tema laboral es uno que ha sido histórico y que todos lo mencionan como una traba. Y yo creo que no hay oposición entre mejorar el código laboral con la supuesta regresión de derechos. Es cuestión de modernizarnos un poco, es cuestión de tener más versatilidad y que se comprenda que al final parte de la falta de empleo que hay es porque hay falta de crecimiento económico y el código laboral de nuestros días es una traba. Entonces definitivamente hay que modernizarlo. Yo creo que uno de los enfoques que hay, y lo mencionaba Patricio de una manera muy elocuente, es que muchas veces se busca estabilidad. Y eso se habla como que la empresa me tiene que garantizar la estabilidad, pero en un país subdesarrollado no siempre las empresas pueden dar lo que no tienen. Si ni las empresas tienen estabilidad, es difícil que den estabilidad también a las personas. Entonces yo creo que hay que comprender que todo trabajo, siempre y cuando no atente contra la salud, contra la dignidad de las personas, todo trabajo es una bendición, así no tenga al inicio todos los elementos de estabilidad, porque el país no está estable, porque las empresas no están en capacidad de darlo. Entonces es mejor tener un trabajo con derechos, con afiliación al seguro social, con oportunidades, aun cuando no tenga toda la estabilidad del mundo. Pero es mejor eso a no tener lo que es lo que está pasando en estos momentos. Entonces yo creo que tenemos que adaptarnos a la realidad de nuestro país y aplicar lo que han hecho otros países que sí han salido del subdesarrollo, y gran parte de las medidas que se toman es impulsar al sector productivo eliminando trabas. Entre esas, las trabas laborales que han existido en nuestro país, y estoy convencido que se puede llegar a puntos en los que también los trabajadores estén de acuerdo sin generar regresión de derechos. Pero es importante que tomemos decisiones y que también quienes no son emprendedores, quienes no son empresarios, se pongan en los zapatos de los empresarios y emprendedores y sepan cuáles son esas trabas. De lo contrario, estamos dando vueltas en lo mismo, ¿no? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? No. O sea, no, primero hay que dar impulso al sector productivo. Y solamente así se crea empleo. Porque ¿quién crea empleo? Las empresas. Y si las empresas no crecen o las empresas no tienen perspectivas de crecimiento, no contratan gente. Es así de simple y así de sencillo. O sea, lo aunas al crecimiento económico del país. 100%. Es muy interesante tu... Sí. ¿Qué dices, Patricio Donoso? Muchas gracias, comandante. Miguel Ángel, qué gusto en verte, así sea telemáticamente. Y yo me permití hace algunos años copiarte a ti una frase y a la Cámara de Comercio de Guayaquil. Esa frase que tú alguna vez dijiste: empezaremos a salir del subdesarrollo el día en que el trabajador se ponga la camiseta de la empresa y el empresario se ponga en los zapatos del trabajador. Ese bien llevarse entre trabajadores y empleadores sería un muy buen camino para hacer las reformas que ha menester. Y también pusiste, Miguel Ángel, algún ejemplo futbolístico. Mira, si un equipo de fútbol viene perdiendo 40 partidos seguidos, hay que cambiar la estrategia. No puede ser posible seguir con la misma estrategia después de perder 40 años. Y resulta que tenemos 87 años de un código del trabajo que no ha solucionado nada, que tiene torpes prohibiciones. A mí me visitó el ministro de Trabajo de Colombia y me dijo: colega, ¿cuál es el impuesto más caro que tiene el Ecuador? Le dije: bueno, hay el impuesto a la serie de divisas, una locura. Caros son el impuesto a la renta, el impuesto a los consumos especiales. Me dijo: no. El impuesto más caro que tienen ustedes es el despido intempestivo. Y es verdad. Mira, tú y yo fuimos presidentes del Comité Empresarial Ecuatoriano. No conocemos a un solo empresario que contrate a alguien para votarle. No conozco, claro, tú tampoco. Claro. Y resulta que el despido intempestivo tiene que ser morigerado de forma tal que se le invite al empresario a mantener las fuentes de trabajo y empleo. Y dos, a generar nuevas plazas de trabajo y empleo. Pero con la inseguridad
jurídica que tenemos es casi imposible. Hace pocos días, 1 de mayo, yo vi por televisión los típicos discursos de siempre, de aquellos, porque hay buenos dirigentes sindicales, ¿ah? Yo trabajé y conversé con todos cuando ministro. Edgar Zarango, por ejemplo, es un muy buen dirigente sindical, pero hay algunos que ya están 20, 30, 40 años y no tienen alternancia ni alternabilidad, y el discurso era, no, queremos evitar las privatizaciones, contra las privatizaciones. Miguel Ángel, dime una, no dos ni tres, una privatización en marcha. Sin embargo, el discurso es contra las privatizaciones. El discurso es, no vamos a permitir que se precarice el empleo. Nada, Miguel Ángel, nada, y comandante, nada es más precario que no tener empleo. Y tercero, si queremos captar inversión extranjera hay que cambiar la torpeza aquella de impedir que un árbitro internacional pueda mediar entre el gran inversionista extranjero y el Estado ecuatoriano. Y segundo, no nos olvidemos que la pensión jubilar es paralela a la jubilación patronal. La jubilación patronal, me lo preguntó, no sé si ya lo dije, pero Stephanie Spin me preguntó en una entrevista, que es la periodista, si la jubilación patronal es una especie de despido anticipado. Sí lo es. Nos guste o no nos guste, sí lo es. Y muchas personas de 45 años pierden su empleo. Y finalmente, lo que tú mencionas, Miguel Ángel, con absoluta certeza, es que debe haber un trabajo en favor de los trabajadores y no defender ese metro cuadrado que algunos dirigentes sindicales defienden. Hay que hacer las reformas, ojalá, comandante, y tú lo mencionaste, a través de una asamblea constituyente o tal vez algo más expedito, como podría ser una enmienda a la Constitución o reforma a la Constitución, como lo hizo el expresidente Lenín Moreno el 4 de febrero del 2018, que a través de una enmienda a la Constitución se reformaron temas importantes como por ejemplo la no reelección indefinida. Y el interesante para que Javier Segarra yo hablo es de consensuar, que es lo que está diciendo ahorita Patricio y lo que decía Miguel Ángel, es consensuar. Invitamos a Richard Gómez, no lo pudimos, de la CUT, para poder hacer un diálogo más, o sea, digamos, equilibrado. Estaba complicado, pero lo interesante en este tema de la jubilación patronal, pero también en general, lo escuché muchas veces a nuestro buen amigo Mesías Tatamuez decir, hagamos un nuevo código, vamos adelante, pero en definitiva el tema es que me parece que un poco el asunto es que todo se quede como está, en un status quo, y que no avance. Miguel Ángel y Patricio y Javier Segarra y Ramiro siguen enseguida. Sé, Miguel Ángel, que tienes que ir a las 9, por eso te dice, se puede, ok. Gracias, Eduardo. ¿Cómo les va? Buenos días al presidente de la Cámara de Comercio y al exministro de Trabajo que están con nosotros. En un tema que no es de ahora, es un tema que se lo viene analizando desde hace algunos años atrás y no se concreta. Pregunta para el presidente de la Cámara de Comercio, ¿cómo o por qué usted señala que es una traba este código laboral hoy en día? Por los costos. Okay. Cuando es costoso contratar, costoso despedir, obviamente la gente lo piensa dos veces, más aún en economías inestables, en economías complejas, que crece a un ritmo muy, muy ligero, entonces la gente lo piensa 2, 3 veces y prefieren a veces trabajar con menos personas o que las personas que estén pues trabajen más de alguna manera. Claro. Pero no contratar personas porque en el caso que no les va bien, luego decirle a la persona que ya no puede seguir es muy costoso. Entonces, eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta y ponerse en los zapatos del emprendedor, del empresario. O sea, esa es la realidad. La gente lo piensa dos veces porque la gente no trabaja para perder. La gente trabaja porque quiere generar también una rentabilidad que le permita reinvertir y que le permita seguir creciendo. La meta de un empresario es crecer. Un empresario no puede ser exitoso si no contrata gente. No puede ser. O sea, solamente es exitoso si contrata gente. ¿Y cómo destrabamos eso para evitar justamente que los altos costos impidan al empresario? O sea, un cambio en el código es fundamental. Y yo sí comparto lo que comentan aquí de llegar a consensos. Porque sí se puede. Nosotros ya hemos conversado también con varios de los dirigentes de los gremios de trabajadores y sí hay voluntad de ver si nos sentamos y sacamos humo blanco.
algo que sea al menos un punto intermedio, bueno para el empresario y bueno también para los trabajadores. Pero tiene que ser un diálogo también comprendiendo la dinámica empresarial. Hay que ponerse en la situación del empresario que arriesga, el empresario que no tiene suficiente capital, que no tiene suficiente liquidez y que a veces los temas laborales impiden que sigan avanzando. Es duro decirlo, porque cuando uno habla de estos temas, uno piensa en los trabajadores y los verdaderos empresarios piensan en los trabajadores, pero a veces es un tema de recursos, es un tema de dinero. O sea, contratar a alguien cuesta dinero. Alguien tiene que meterse la mano al bolsillo y tiene que invertir. Y si esa inversión me genera riesgos muy altos, me genera temor o me genera pues la posibilidad que la empresa ya no pueda subsistir, la gente se lo va a pensar 2 y 3 veces. Entonces yo digo, y esto es importante comprenderlo, no es el único factor, hay otros factores. No es que si ya cambiamos el código laboral o incluimos el trabajo por horas, mañana entonces se arregla ya todo. esto se arregló todo. No, eso no es así. Son varios factores que hay que corregir en la economía. Pero hay que empezar destrabando cada uno de los nudos, cada una de las trabas que existen hoy en día. Y ese es uno que está ahí, uno que hinca fuerte, y no solamente por la inversión extranjera, porque a veces decimos, no, es que no vienen los capitales del exterior. No, pregúntale al de aquí, pregúntale al que quiere empezar un negocio aquí, que se lo piensa 2 o 3 veces. Incluso para los temas de afiliación al seguro social, no está bien y nunca es justificable que alguien no afilie a un trabajador al seguro social. El problema es que cuando hay poco dinero la gente lo piensa, y eso es porque en general todos los costos son altos. Entonces hay que pensar en que sin retroceder en derechos no sea una traba. Y hay puntos que sí se pueden, si empezamos a andar en cada uno de ellos, sí hay cómo llegar. Solamente es cuestión de sentarnos a conversar y comprometernos, que probablemente ahí yo creo que el Estado juega un rol importante para sentar en la mesa a los dos actores, trabajadores y empleadores, y poder llegar a un humo blanco que luego pues sea fácil proponerlo en la asamblea. En carne propia hay empresarios y empresarios, presidente de la Cámara de Comercio, y empresarios que tienen plata, pero que no cumplen con los derechos laborales. Exministro, ¿cómo le va? Buenos días. Javier, qué gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó el 5 de enero último? ¿Tuvo fiesta o no tuvo fiesta en casa? Sí, igual, gracias. Siempre usted se acuerda del cumpleaños. Todos los 5 de enero. Yo sí le quiero decir algo a Miguel Ángel, con tu veña, Javier. Por favor. Miguel Ángel hizo acuerdo, y yo solía, y todavía lo hago, visitar pequeños negocios, una ferretería, una farmacia, y les he preguntado, ¿y te va bien en el negocio? Sí. ¿Y por qué no aperturas una sucursal? ¿Y por qué no amplías tu negocio? No. Con el Código del Trabajo actual, absurdo. Porque claro, existe, y lo dice Miguel Ángel, ese nudo. Pero ese nudo gordiano que existe, no hay que desatarlo, no, hay que romperlo, como lo hizo Alejandro Magno, de un solo tajo. Y la forma de romper ese nudo gordiano no es tratar de desatarlo, porque tenemos 40 años tratando de desatar el nudo gordiano. Hagamos lo que Alejandro Magno. Cortemos el nudo para que la reforma sea real. Yo intenté, no solamente a través de la ley que remitimos a la Asamblea el 21 de septiembre del 2021, que no fue ni tratado por la Asamblea, un absurdo, como lo dije al inicio de la entrevista, sino que luego tuvimos mesas de trabajo ahí en la plataforma gubernamental. Me reuní con muchos actores, muchos sindicalistas, pero claro, siempre existen aquellos que defienden su metro cuadrado de poder y no se llegó a un acuerdo. La forma, creo hoy, es, y en alguna medida me parece que lo dijo o Cecilia o Mauricio o el propio comandante Mendoza, Eduardo, en el tema de hacer una reforma o una enmienda a la Constitución para que pueda establecerse el trabajo por horas. Mi querido Miguel Ángel, con el trabajo por horas podríamos lograr formalizar a todos los informales, que de hecho trabajan por horas, pero es ilegal. Y por supuesto establecer, y tú lo decías hace pocos minutos, un nuevo término de prueba, porque claro, algunos se portan muy bien en los primeros 90 días y anda a ver lo que pasa en el 91. Nadie contrata a alguien para despacharlo, nadie contrata a alguien para despedirlo, pero yo planteaba aumentar ese término de prueba a fin de tener mayor certeza aquel que invierte, aquel que genera fuentes de trabajo y empleo. Usted ha cogido una frase del presidente de la Cámara de Comercio, exministro, y la pregunta es, ¿sí? ¿Cómo se logra entonces llevarse bien empleador y empleado? ¿Con estas reformas o no?
Sí, conversando. Y es más, yo mencioné a Edgar Zarango, entre otros, sindicalistas muy frontales, y cuando no están de acuerdo con algo lo dicen. Pero hay algunos que dicen que sí están de acuerdo, pero salen el 1 de mayo a rechazar una reforma a la pensión jubilar, por ejemplo, o a la jubilación patronal, y salen con que estamos en contra de las privatizaciones, cuando, mi estimado Javier, no hay un solo proceso de privatización en marcha en los últimos años. Sin embargo, el discurso contra la privatización, que no hay, contra las reformas, con aquello de la regresión de derechos. ¿De qué regresión de derechos me hablan cuando lo que queremos es que los informales pasen a tener derechos a través de la afiliación al Seguro Social, 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, acceder a un préstamo hipotecario, un préstamo prendario, un préstamo quirografario? Pero se oponen y no le podemos salvar al IES y a tener mayor cantidad de afiliados formalizando a los informales. Usted, siendo ministro, habló de contratos laborales, jubilación laboral, carga horaria. Eso, de esa fecha acá, ¿qué cambió? Nada. Y déjenme decirle algo. Entonces, ¿por qué yo inicié el diálogo con ustedes diciendo que han pasado hasta años hablando de lo mismo? Y este país, perdóneme la expresión, tanto al presidente de la Cámara de Comercio como a usted como exministro de Trabajo, aquí lo que quieren es joder el país. Porque cuando se tienen que hacer las cosas, se tienen que sentar a consensuar, como decía bien Eduardo, como decía el presidente de la Cámara, como dice usted. Pero en este país solo queremos estirar el brazo y que nos caiga el billete y no producir. Claro, ¿Y sabe por qué? Porque están acostumbrados a que el Estado sea el empleador. Y esa es una mala práctica que dejó un gobierno al cual no me quiero referir, pero que solamente vivimos así, exministro. Usted habló, Javier, y con sensatez, de cargas horarias. Yo establecía que no necesariamente sean 8 horas diarias de trabajo, y ponía como ejemplo un restaurante. Un restaurante necesita menos horas de trabajo un lunes que un viernes. Por supuesto. Entonces yo establecía la posibilidad de que las 40 horas, sin aumentarlas, se trabajen pero en forma diferenciada de acuerdo a la conveniencia del emprendedor para que el negocio vaya bien e inclusive haya más utilidades a los trabajadores. Pero aquellos que usted acaba de mencionar se oponen a todo, defienden su metro cuadrado de poder y no permiten estas cargas horarias. Mire, los norteamericanos, tío Sam se tapa un ojo cuando un empresario está empezando y después de un año, cuando ya ese negocio está funcionando, te quita la venda y dice ahora sí a pagar impuestos. Pero aquí en el Ecuador, y Miguel Ángel lo sabe, aquí en el Ecuador, antes de empezar un emprendimiento, ya ha tenido que gastar más de $2,000 en tasas, en timbres, en derechos. Absurdo. Cambiemos esa legislación, no solamente el Código de Trabajo, cambiemos la Constitución para permitir trabajo por horas y arbitraje internacional. Ramiro Cepeda va a continuar con el diálogo, presidente y exministro. Gracias, Javier. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Miguel Ángel. Ramiro, ¿cómo estás? Bien, gracias, Patricio. Miguel Ángel, termina siendo el resumen que necesitamos un pacto social por el país, el cual deben sentarse trabajadores, empresarios y gobierno para escribir no una nueva constitución, pero escribir una nueva manera de hacer país. Y en esto, porque hay empleadores sinvergüenzas, hay trabajadores sinvergüenzas y autoridades sinvergüenzas. Y no es un tema del uno el otro, es un tema de la estructura mental con la que se está funcionando el país desde hace algunos años y que no es patrimonio de un gobierno, es patrimonio de una estructura burocrática que se ha empeñado en joder al país. Y no es patrimonio de un gobierno ni ninguna tendencia política, porque los mandos medios están independientemente de quién gobierne, hoy, ayer y antes de ayer. Con esto, sentarse a conversar qué tan difícil es, porque luego de conversar, para que esto funcione, debe de haber una dinamitación de la estructura jurídica del país, cambiar la función judicial desde la cabeza a los pies, porque si no, nada de lo que escribas y acuerdes podrá ser cumplido. Pero el camino a conversar, ¿tú crees que ya es el momento de sentarse y quién debería liderarlo? Y no me digas el gobierno, por favor. La verdad es que me gustaría haberlo expresado tan claro como lo expresó Ramiro. Sí, es un problema es una cultura burocrática que existe en el país desde hace mucho tiempo. El problema
que hemos escuchado que 7 de cada 10 personas no tienen un empleo formal, no es de ahora, eso es de hace más de 30 años. Es el mal histórico que hemos tenido en el país por la cultura, por la estructura mental, muy bien explicado. Estoy de acuerdo que debe haber una especie de pacto social, y creo que el tema que nos toca resolver a todos es quién lo lidera, porque sí, en principio debería ser la autoridad. Esa autoridad tiene que tener el liderazgo, la credibilidad, para que todos nos sumemos de alguna manera a esa mesa y estemos dispuestos a que lo que salga de esa mesa pues se implemente. Pero sí, aquí yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que todos hablamos de la necesidad de ponernos de acuerdo, Sí. de llegar a un consenso. Ya. Pacto social, consenso nacional por la inversión y por el empleo. Eso creo que todos estamos de acuerdo. Lo que nos toca definir es quién lo hace, quién lo lidera para que todos nos sumemos, porque también parte de la cultura de este país que hemos tenido lastimosamente es que cada cual jala para su lado. Y los ecosistemas que existen en el país hacen que unos no se quieran sumar a las iniciativas de otros, y que quienes proponen algunas iniciativas también se percibe a veces que es por interés personal, por ganas de figurar o por cualquier otro tipo de interés escondido, entonces la gente no se suma. Entonces, ¿cómo hacemos como sociedad para que nos pongamos de acuerdo? Yo creo que es el gran reto, la gran pregunta. Yo podría tener ahí algunas ideas, pero no tengo ahorita la respuesta. Hay que pensarlo, pero creo que hay que pensarlo. y le sí. tiro la pelota a Patricio. ¿Quién tiene la autoridad moral en el país para poder liderar un discurso como el que estamos escribiendo? Porque esto no sale con una reforma constitucional, perdón. Ese no es el camino, ni constituyente ni nada, porque si vamos a entrar divididos, los unos van a sacar un porcentaje, los otros van a sacar otro porcentaje, y el que tenga la mayoría va a mandar, y no necesariamente la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del sentido común termina siendo los que nos sudamos la camiseta, los que hacemos empresas, los que construimos país, los que arriesgamos el capital, los que firmamos la plata en los bancos y la debemos, los que ponemos en garantía las casas y los bienes para poder hacer patria, los que le pagamos al seguro todos los meses para que no atiendan a nuestros empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién tiene la autoridad moral para liderar un cambio de esta naturaleza? Y lo más importante, que se cumpla. Tu iracundia es absolutamente entendible y te doy la razón, Ramiro. Sin duda, yo propongo algo. Te propongo, Ramiro, a ti, al comandante, a Miguel Ángel, a todos, a Mauricio Salem, que está ahí. Yo propongo que la Asamblea retome el proyecto que yo remití en el 21 de septiembre del 2021 de una nueva normativa laboral. Lo trate, aprovechando que aparentemente el presidente Noboa tiene toda la intención de hacer cambios, y aparentemente también tiene, bueno, lo primero es cierto, lo segundo, aparentemente tiene un bloque legislativo que podría reformar algunas cosas. Si llega a tener el presidente Noboa esa mayoría en la Asamblea, ¿por qué no empiezan a debatir el proyecto que presentamos, lo retoman generosamente y se hacen cambios sustanciales históricos? Miguel Ángel acaba de decir hace pocos minutos el tema del empleo. 3 de cada 10, solo 3 de cada 10 tienen empleo desde hace 20, 30 años, dice Miguel Ángel. Y yo repito, si un equipo de fútbol va perdiendo 40 partidos seguidos, cambiemos la estrategia. ¿Por qué? Y les digo rápidamente, el desempleo es tan terrible en el Ecuador que el Código del Trabajo no ayudó a enfrentar, por ejemplo, el fenómeno del Niño en el 98, el 16 de abril del 2016 con el terremoto, no ayudó en la pandemia, no ayudó en los apagones. Entonces cambiemos de estrategia, aprobemos una ley. Ahora, si el gobierno quiere remitir a la Asamblea o a algún asambleísta un proyecto de nuevo código laboral o nueva normativa laboral, que lo hagan. Pero ¿por qué no aprovechan lo que ya está en la Asamblea, ese proyecto, lo modernizan, lo arreglan? No conozco un proyecto de ley perfecto, lo perfeccionan y sobre todo meten los legisladores con inteligencia, corazón y patriotismo en el texto ser aprobado sus opiniones. Eso se llama debate legislativo. Por lo tanto, Ramiro, el tema lo tiene la Asamblea, obviamente en concordancia con el Ejecutivo. Ahí está, Ramiro, lo que está diciendo enseguida Miguel Ángel.
ahí hay un camino. Así como hablamos nosotros de las enmiendas, de las posibilidades, hay caminos para ir rápido. Puede ser una solución, Miguel Ángel. Otro que se me ocurre, que está en la mesa, que en algo se ha avanzado y que yo creo que quizás ustedes pueden jugar un rol clave, es si nos autocomprometemos, al menos en temas laborales, entre los dos actores claves, que son los empleadores y los trabajadores, a ponernos de acuerdo, sentarnos en una mesa de la duración que sea, una especie de cónclave, digamos de alguna manera, en la que con un facilitador, con alguien que nos ayude una buena metodología a llegar a un documento de cómo debería ser el código laboral, para que juntos vayamos luego a la asamblea o a las autoridades y decir, mira, ya nos pusimos de acuerdo, ya no es un tema de ustedes, los dos actores fundamentales ya estamos, aprueben. Yo creo que sería un camino que podríamos también explorar. Nosotros ya se lo planteamos a las autoridades anteriores de los trabajadores y estuvieron abiertos. Luego hubo un cambio de administración y ahí se ha quedado el tema más o menos. Por eso se necesita que también un tercero nos impulse, y por eso digo que quizás los medios de comunicación podrían ser ahí de ayuda para motivarnos, empujarnos, obligarnos a sentarnos en esta especie de trabajo conjunto, de una mesa de la duración que sea, con un imparcial facilitador, ojo, no entre nosotros, ¿no? Alguien que nos modere y nos llegue a imparcialmente y de manera objetiva a un resultado en el que los dos o las dos partes estemos de acuerdo. Y ahí sí. Mira, Miguel Ángel, esa conversación se tuvo cuando era Patricio ministro de Trabajo, y se llegó y les dije, presenten el acuerdo, mándenlo a la asamblea y que los trabajadores y empleados rodeen la asamblea, y les puse hasta un nombre como Jericó, ya, y no los dejen salir hasta que se lo aprueben. ¿Sabe qué? Le hicimos tanto caso al comandante Eduardo Mendoza y a Ramiro, que en efecto el mediador era I-99 y eran los periodistas, mi querido Miguel Ángel, y se tuvieron esas reuniones. En el 8º piso de la plataforma gubernamental nos reunimos, el ministerio, los empresarios y los trabajadores. No salió humo blanco. No salió humo blanco porque aquellos que están años en la dirigencia, que nunca han generado una sola plaza de trabajo y empleo, no todos, ojo, no todos, hay muy buenos dirigentes sindicales, no estuvieron de acuerdo y no se avanzó en la muy buena idea que tuvo Eduardo Mendoza y Ramiro Cepeda de hacer lo que tú acabas de mencionar, Miguel Ángel, que alguien nos dirima, nos ayude en esa conversación. Mira, no se pudo, aun cuando hicimos el mejor de los esfuerzos, pero tu idea es también muy buena. Hagamos eso o planteemos que se trate el proyecto que ya está en la asamblea, pero necesitamos, al final del día, Miguel Ángel, al final del día, se necesita la participación de la asamblea, de los legisladores, porque ellos son los que votan. Y por supuesto pedirle al presidente Noboa que apoye, sin duda alguna, una actitud o acción de esa mayoría legislativa que aparentemente ya tiene para que se apruebe. Lo que consensuemos nosotros, trabajadores, empresarios y gobierno, ya sea en el proyecto que yo presenté o en la iniciativa que tuvo Eduardo Mendoza, Ramiro Cepeda en su momento, y que tú lo acabas de plantear también, mi querido Miguel. Que lo aprueben so pena de fusilarlos. Yo creo que hay elementos importantes, claro. Quizás agregar la metodología, que intervenga la academia para que haga este proceso de moderación, de facilitación, porque obviamente es un tema complejo. Por supuesto. Donde hay intereses, donde hay paradigmas de muchos años, que para poderlos cambiar no es una reunión. Mucho status quo también. Sí, facilidad y comodidad. Es un proceso donde yo creo que la academia puede intervenir. Hay metodologías para esto, con información de otros países, con información técnica, con datos, que haga que la gente, que los que estén sentados en esa mesa, pues podamos entender. Y si hay algo de dónde partir, como ese proyecto que menciona Patricio, pues mejor aún. Tenemos ya un punto de partida que nos puede ayudar a avanzar. Pero sí, tiene que haber voluntad de ambas partes. Del sector empresarial hay voluntad. Del sector trabajador, en su momento, en las conversaciones que yo tuve, había voluntad. No sé ahora, habré que volverlo a retomar. Pero yo creo que esa es una salida, porque la otra es si no esperar que venga el gobierno y lo haga de la manera que lo encuentre. Y eso pues genera también conflictos, genera controversias, genera esta polarización, esta confrontación que también nos hace daño como sociedad, porque yo creo que ese es otro problema. Hay cosas que hay que pelearlas, pero también entre pelea y pelea, cuando no hay voluntad del bien común,
también la cultura de la confrontación también nos hace daño. Por supuesto. Rudyard Kipling decía en su famoso GIF: no persistas en reconstruir tu vida con herramientas gastadas. Hay que hacer algo novedoso, creativo e inteligente. Y ahí está lo difícil, porque hay gente inteligente como que no hay mucha. Y sobre todo que te quiero decir, quien ha explorado un poquito de la inteligencia artificial, una nadita, sabe que lo que estamos diciendo es el futuro y el presente. Esto no es broma, sino, escúchenme, en 2, 3 o 4 años, el 70% de esos, o 50% de esas 3 personas que están trabajando entre las 10 con empleos adecuados, van a quedarse sin trabajo. No estoy diciendo algo que es mentira, Miguel Ángel ni Patricio. Con ustedes los dejo con la despedida final para que cada uno explique. La verdad es que lo que hemos querido es apoyar al Ecuador, a los trabajadores, a los empresarios, a los que generan de las dos maneras, a unos trabajo y a los otros bienestar, para que podamos dar un ejemplo saliéndonos de la política y del cónclave para lo mismo. Miguel Ángel y luego Patricio con sus palabras finales. Yo creo que hay que apostarle al crecimiento económico. O sea, el país sale adelante cuando la economía avanza. Ningún país sale de subdesarrollo sin que la economía avance. La plata es necesaria, el dinero es necesario para invertir en salud, en educación, infraestructura, en todo lo que la gente necesita. Entonces, nuestra primera apuesta debería ser al crecimiento económico. Y para que haya crecimiento económico se necesita inversión. En ninguna otra parte del mundo, ningún lado existe crecimiento económico si es que no hay inversión masiva para que pueda haber crecimiento. Entonces, la pregunta que la sociedad tiene que hacerse en estos momentos es: ¿qué está trabando la inversión? ¿Qué tenemos que hacer para destrabar la inversión? ¿Qué país queremos? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Y que todos tomemos conciencia. La clase de la sociedad civil, digamos, y también la clase política, que también tiene que comprender que con sus acciones y con sus inacciones ahuyentan o atraen la inversión. Cuando la gente de afuera, cuando la gente de aquí adentro, de nuestro país, ve a la clase política en plena confrontación, sin un norte claro, las inversiones se frenan, porque inversión es igual a arriesgar, y la gente no arriesga cuando los riesgos son muy altos. Entonces es importante que haya esta especie de consenso nacional, de pacto social. Hay que encontrar la forma, hay que encontrar la metodología, pero en la que todos apuntemos a que haya crecimiento económico, porque ahí va a haber empleo, porque ahí va a haber dinero en las arcas públicas también para toda la inversión social que se necesita. Pero tenemos que crecer. No puede ser que la economía crezca menos que lo que crece la población. Eso es un problema de fondo. Entonces necesitamos como país crecer económicamente y para eso se requiere inversión. Así que debemos juntar fuerzas para que en este país haya abundante inversión. No 1, 2, 3 contadas con la mano de las que consiguen los gobiernos, sino que haya un aluvión, un tsunami muy grande de inversiones, grandes, medianas y pequeñas, que ayuden a que la gente tenga empleo y que salgamos adelante como país. Por favor, comandante, usted, Patricio Donoso. Suscribo sin reserva alguna lo dicho por Miguel Ángel. La única forma es atraer la inversión, pero para atraerla, Miguel Ángel, tenemos que eliminar la torpeza de la prohibición de arbitrajes internacionales, porque los inversionistas se van a Colombia, a Chile o al Perú, pues. Perú con 5 expresidentes presos y uno suicidado, pero con institucionalidad, capta 11.000 millones de dólares de inversión extranjera, y Colombia 13.000, y Chile 19.000 millones, el Ecuador nos llega a 300 millones, ridículo, porque no existe seguridad jurídica, porque no existe arbitrajes internacionales, porque existe un código del trabajo que encarece toda la actividad productiva. Suscribo lo que tú dices, tenemos que lograr la inversión, pero para ello, destapémonos la venda de los ojos, reformemos la Constitución que cuando se pueda, en el momento en que podamos, pero por supuesto, pidamos a los dirigentes sindicales modernos, que sí los hay, que exista esa alternancia para que discutamos, haciendo uso de la frase tuya, Miguel Ángel, que el trabajador se ponga la camiseta de la empresa y el empresario se ponga en los zapatos del trabajador. Y finalmente, el 90% y pico de la generación del empleo lo da el sector privado. Tratémosle bien al empresario, sobre todo a las MIPYMES, para permitirle contratar. Quitémosle el miedo a incorporar nuevos ecuatorianos en su nómina de trabajador. Muchísimas gracias a nuestros dos queridísimos amigos, Patricio Donoso,
ex legislador, ex presidente del comité empresarial, ex ministro de Trabajo, y a Miguel Ángel González, presidente reelecto de la Cámara de Comercio de Guayaquil y también ex presidente del comité empresarial. Hemos querido, Cecilia, Javier, Mauricio, Ramiro y quien les habla, Eduardo Mendoza Paladines, lo que hemos querido es abrir un espacio en el que estamos conversando mucho de la constituyente y del cónclave, pero a algo real. Lo que dicen los dos, Javier, Ramiro, Cecilia, Mauricio, es verdad. Nadie quiere contratar para despedir a alguien, pero todo el mundo se aguanta porque sabe que los costos en los cargos laborales son excesivos y hacen daño a una empresa. Peor si son microempresas familiares, pues, porque termina haciendo daños a una familia. Entonces, hay que buscar el camino sin dañar los derechos de los trabajadores, pero tampoco de los empresarios, porque el uno no es que el uno malo y el uno es malo, el uno es bueno y el otro es bueno. Los dos tienen que irle mejor, tienen que hacerlo mejor para que el Ecuador le vaya mejor. Muchísimas gracias, queridos amigos, y vamos a pagar el corte comercial y nos vemos pronto con Miguel Ángel y con Patricio. Un abrazo, regresamos al diálogo. Muchas gracias a todos.